Bueno, yo creo que primero deberíamos recordar a Galeano cuando hablaba de las venas abiertas de América Latina y agregamos del Caribe. Y yo creo que sí, que uno de los mecanismos de saqueo de, de nuestros países es la deuda externa. Y voy a hablar de la deuda externa, pero quisiera decir que no es el único mecanismo de saqueo. Y hay un mecanismo de saqueo muy importante que está dado por los precios de transferencia. Los precios de transferencia al interior de las multinacionales. Una experiencia argentina que creo que fue importante fue una jurisprudencia de la Corte en un caso Par Davis, donde la Corte sostuvo, yendo más allá del Acuerdo de Cartagena, que decía que los contratos de préstamo entre matrices y filiales, la tasa no podía exceder de 2 puntos, la tasa internacional. La jurisprudencia argentina, claro, del año 1973, ubiquémonos, presidencia de Cámpora, ¿no? Allí lo que estableció la Corte es que no pueden existir contratos entre matrices y filiales porque no hay intereses contrapuestos, no hay capacidad de liberación siquiera mínima entre las distintas divisiones del conjunto económico, o sea, las matrices, las filiales o las sucursales. Y entonces, ¿qué sostuvo la Corte? Que acá se trataba de ficciones de contratos, no había contratos, y lo que había eran las prestaciones y contraprestaciones existentes se regían por los principios del aporte y del beneficio. Es decir, no había un contrato de préstamo, sino que lo que radicaban las matrices en las filiales o en las sucursales era un aporte dinerario, o en materia de tecnología era un aporte en un activo tecnológico. De suerte tal que lo que salía no eran ni regalías ni intereses, sino que eran remesas de utilidades. De suerte tal que desde el punto de vista fiscal y desde otro punto de vista no podían deducir las empresas de los costos, ¿no?, los intereses o las regalías que no eran tales, ¿no? Eran remesas de utilidades, o sea, había una expurgación de costos. Esta jurisprudencia de la Corte, que fue sostenida en el año 1973 en el caso Par Davis, que luego se extendió a otros casos, por ejemplo un caso Ford Motor en el año 1974, también sostuvo la comunicación de responsabilidad, o sea, la solidaridad que existía entre matrices y filiales, porque había una suerte de representación recíproca entre matrices y filiales. Lo que le hubiera permitido al Estado, a la Corte Argentina en su momento, no haber revocado la medida cautelar contra la empresa Chevron, ¿no?, en función de ese exhorto recibido desde Ecuador por la Argentina, que obtuvo 2 medidas cautelares, una de primera instancia, otra de Cámara, y la Corte dijo, no, en realidad no se puede embargar a Chevron Argentina porque no fue escuchada. No, en realidad si hay comunicación de responsabilidad y hay responsabilidad recíproca, fue escuchada a través de Chevron Ecuador. Pero lo central de todo esto es que no existen contratos entre matrices y filiales, de suerte tal que hablar de contratos de préstamos y hablar de contratos de transferencia de tecnología es incorrecto, porque no hay contrato, hay una ficción de contrato, no hay intereses contrapuestos. Y por lo tanto, aportes, y hay aportes y beneficios, ¿no? Lo que entra es un aporte, lo que sale es una remesa de utilidades. Por supuesto que esta doctrina, que fue ratificada legislativamente por 3 leyes del período, la ley de impuesto a las ganancias, la ley de inversiones extranjeras, la ley de transferencia de tecnología, fue rápidamente desmantelada por la última dictadura cívico-militar, que modificó estas leyes y receptó la doctrina transnacional de los precios de transferencia. Bueno, dicho esto, quiero señalar que, bueno, también existe otro mecanismo de saqueo de nuestros países que está dada por la fuga de capitales. Realmente Argentina tiene un PBI de 500.000 millones de dólares y la fuga de capitales representa más o menos casi el 100% del PBI. Estimaciones razonables hablan de 450.000 millones de dólares. Lo cual demuestra que resulta muy difícil sostener un modelo capitalista
cuando saquean las multinacionales y saquean las burguesías o las clases ricas aliadas a las multinacionales en nuestros países. Respecto del tema que yo quiero referirme específicamente también a los tratados bilaterales, y recibí alguna sorpresa escuchándola a Echaide. La Argentina acaba de sancionar un Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial la Argentina se lo encargó a 3 civilistas, 2 civilistas jueces de la Corte, que convocaron a 100 juristas argentinos, de los cuales también convocaron a abogados de empresas multinacionales, que litigan contra la Argentina en el CIADI, y otros que son abogados litigantes, y si no son peritos o testigos, etcétera, ante esos tribunales arbitrales. Si bien es cierto que el proyecto de Código Civil y Comercial, cuando regulaba el contrato de arbitraje, incluía al Estado como la posibilidad de que el Estado estipulase o concertase contratos de arbitraje, se logró con muchos esfuerzos y a través de Javier Echaide, Beatriz Raslan, Liliana Constante, yo, en representación de la Asociación Americana de Juristas, ante la Comisión Bicameral, logramos que en definitiva el Ministerio de Justicia modificase esta norma y excluyese al Estado de la posibilidad de concertar contratos de arbitraje. Claro, pero todo esto no basta porque hay una gran cantidad de normas en la República Argentina que admiten la prórroga de jurisdicción. Por ejemplo, una reforma al Código Civil, al Código Procesal Civil, es una reforma del año 1976, introducida también por la última dictadura cívico-militar. La Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, que creo que fue de la época de Cavallo, y el hecho de que la Argentina haya adherido al convenio constitutivo del CIADI y haya firmado unos 54 tratados bilaterales de promoción, así se llaman, ¿no? Promoción y protección recíproca de las inversiones. Así, a modo de anécdota, este tipo de tratados, más de uno nos hizo acordar el tratado que la Argentina celebró con Inglaterra en el año 1825 acerca de la libre navegación de los ríos. O sea, claro, nosotros teníamos marina mercante, entonces podíamos con nuestros buques transitar por el Támesis, ¿no? Bien, este tipo de tratados, desde la perspectiva del derecho argentino, son inconstitucionales. Y son inconstitucionales por varias razones. Porque la Constitución argentina, cuando habla de los tratados que se celebran en materia económica, en materia comercial, dice que se tienen que ajustar a los principios de derecho público de la Constitución. Y uno de los principios de derecho público de la Constitución es el viejo artículo 100, hoy artículo 116, que dice que en todas aquellas controversias en donde que el Estado es parte son de jurisdicción del Poder Judicial argentino. Y hay algo que es muy interesante, que es cuando Argentina aprueba, ratifica el Pacto de San José de Costa Rica, hizo una reserva al artículo 21 del pacto que dice concretamente lo siguiente, y que es una aplicación del 27 y el 116. El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causas de utilidad pública e interés social y lo que estos entiendan por indemnización justa. Bien, esto estaba, pero lo cierto es que en la década del 90, Argentina, con la presidencia de Menem, y creo también hay algunos tratados de la época de la Rúa, firmó estos 56, 54 tratados bilaterales, con cláusulas de prórroga de jurisdicción. Allá por el año 2005, yo estuve en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, yo fui uno de los letrados, apoderados, no recuerdo si asumí la representación o el patrocinio, promovimos una acción de nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción,
Promovimos una acción de nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción, tanto aquellas establecidas en los tratados bilaterales, como también todas aquellas cláusulas de prórroga que estaban establecidas en leyes, ¿no? En leyes o contratos, etcétera. Promovimos una demanda y en el marco de esa demanda nosotros introducimos un capítulo pidiendo una medida cautelar suspensiva de las cláusulas de prórroga de jurisdicción. No nos hicieron lugar, ¿no? El juez federal que intervino en primera instancia no hizo lugar, la Cámara tampoco. Llegamos a la Corte, no había sentencia definitiva, pero había gravedad institucional, y lo que logramos, que perdimos 4-2, salvo 2 ministros de la Corte que dijeron, bueno, corramos vista al procurador, que en ese momento era Rigui. Y hubo un juez de la Corte, Fait, que no votó, decidió no votar. Primero había votado en contra, pero después había firmado en contra, después no votó, porque él hacía muchos años había sido presidente de la Asociación de Abogados. Si hubiéramos tenido 3 firmas, el expediente hubiese pasado al procurador. No llegó a pasar al procurador, pero hubo esas disidencias con vista al procurador. Pero lo que me alegra, porque Guglielmino hoy integra esta comisión, esta auditoría, que esa demanda fue contestada por el Estado argentino, por la Procuración del Tesoro, cuyo titular era precisamente Guglielmino, en donde nosotros invocábamos estos artículos de la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, y toda una tradición de juristas patriotas que arrancaron con Carlos Calvo, siguieron con Matienzo, con Sampay, que fue el autor de la reforma constitucional del 49 y de la enmienda chilena, ¿no? Y la respuesta que recibimos es que todas estas citas eran desactualizadas, ¿no? Y que, bueno, había que estar a la realidad actual, un mundo globalizado, etcétera. Bueno, me alegro que en este momento el doctor Guglielmino esté integrando esta comisión. Quiero decir también que existe alguna jurisprudencia de la Corte que declaró la nulidad de las cláusulas de la Corte Argentina, que declaró la nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Es un caso muy viejo, año 1936. También la Argentina no tenía marina mercante. En los contratos de fletamento se establecía la prórroga en función de los tribunales extranjeros. Y la Corte, año 1936, no era una Corte revolucionaria, no era una Corte con jueces conservadores y por ahí algún radical de derecha, antipersonalista, antirigoyenista, que de todos modos dijeron, no, la jurisdicción es un atributo de la soberanía y entonces no es transable, de manera tal que dijo, no, esta cláusula de prórroga de jurisdicción es inconstitucional. Es inconstitucional.